A ver, pensemos en esto un momento. En una misma clase, con el mismo profe y los mismos libros, ¿por qué unos estudiantes sacan notazas y otros se quedan atrás? Hoy vamos a darle una vuelta a la pedagogía diferencial, una forma de ver la educación que se atreve a cuestionar el modelo tradicional y a responder a la increíble diversidad que tenemos en las aulas. Y todo arranca con una pregunta, que parece simple pero tiene muchísima miga. Vamos a pensarla bien. ¿Es realmente justo tratar a todo el mundo por igual cuando es más que evidente que cada persona es un mundo? Esta pregunta, tan sencilla y a la vez tan potente, es el motor de todo lo que vamos a ver. Y ojo, que esto no es una idea moderna, ¿eh? Hace más de 2 milenios, Aristóteles ya lo tenía clarísimo. Esta frase, es que clava el principio fundamental de la equidad. La justicia de verdad no es darle a todo el mundo lo mismo, sino darle a cada cual lo que necesita según sus particularidades. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el primer punto. La gran pregunta es, ¿puede la educación funcionar como si fuera una camiseta de talla única que nos sirve a todos? Que es que la lógica es casi de fábrica, ¿no? Si metemos en la misma máquina educativa a un montón de personas con capacidades, ritmos e intereses distintos, pues es normal que al final salgan resultados igual de distintos. Es un sistema que, por cómo está montado, casi garantiza que unos pocos destaquen y que otros inevitablemente se queden por el camino. Y esto tiene una representación gráfica que seguro que nos suena a todos, la famosa campana de Gauss. La mayoría de las aptitudes humanas se reparten así. Mucha gente en la media y menos en los extremos, tanto por arriba como por abajo. Pero lo verdaderamente fuerte es que, cuando aplicamos una enseñanza igual para todos, los resultados académicos simplemente calcan esta misma curva. O sea, el sistema, en lugar de cambiar algo, se limita a reproducir las diferencias que ya existían. Entonces, si ya vemos que el modelo de talla única no funciona para que todo el mundo alcance la excelencia, ¿cuál es la alternativa? Pues aquí es donde entra en juego la pedagogía diferencial. Y aquí tenemos la definición, que es la clave de todo. Lo más importante no es solo la idea, es el método. Y la palabra fundamental aquí es científica. Esto significa que dejamos de lado las opiniones y nos ponemos a estudiar las diferencias de forma rigurosa, con datos. El objetivo no es ponerle etiquetas a la gente, sino diseñar acciones a medida para mejorar de verdad la educación de todos. Y si vemos sus características, lo entendemos mucho mejor. Por un lado es analítica y sintética, o sea, primero desmonta las diferencias para entenderlas bien y luego las vuelve a juntar para crear un plan. Y lo más importante es aplicada y contextualizada. No se queda en la teoría de un despacho, sino que busca soluciones reales para aulas concretas, aquí y ahora. Bueno, ¿y de qué tipo de diferencias estamos hablando exactamente? Porque claro, no todas las diferencias importan de la misma manera en la educación. Pues se centra sobre todo en dos grandes bloques. Por un lado, las diferencias individuales, que son las de cada persona, la inteligencia, los intereses, la creatividad, y por otro, las diferencias grupales, que tienen que ver con variables como la cultura de la que venimos, la clase social o el género. Y ojo con esto porque es una idea crucial. Una cosa es medir diferencias, que es algo científico, es describir la realidad como si fuéramos un biólogo en un laboratorio, pero otra cosa muy distinta es asumir la diversidad. Eso ya no es ciencia, es una postura ética. Es decir, vale, somos diferentes y eso es valioso, así que vamos a actuar en consecuencia. Volviendo a las famosas curvas de distribución, no siempre tienen esa forma de campana perfecta y simétrica. A veces, las imperfecciones de la curva, esas desviaciones, son lo que nos cuenta la historia más interesante sobre el grupo que estamos estudiando. Por ejemplo, si la curva se inclina mucho hacia la derecha, buenas noticias, nos dice que la mayoría del grupo está sacando resultados muy altos. Si es muy picuda, significa que casi todos están agrupados en un nivel muy parecido. Cada forma nos da pistas sobre lo que de verdad está pasando ahí dentro. Y ahora sí llegamos a la parte más rompedora de todo esto, porque no se trata solo de describir las diferencias, sino de actuar para cambiar por completo los resultados. Esta es la pregunta que lo cambia absolutamente todo. ¿Y si la campana de Gauss en los resultados académicos no es una especie de ley de la naturaleza, sino simplemente el producto de una forma concreta de enseñar? ¿Y si en realidad podemos cambiar la forma de esa curva? Y la respuesta es que sí, se puede. El psicólogo Benjamin Bloom lo demostró con una imagen que es brutal. Miremos el gráfico de arriba. El A es el modelo tradicional. Las actitudes de partida son una campana y el rendimiento final pues es otra campana casi idéntica. Pero ahora miremos abajo, el gráfico B. Aquí ocurre la magia. Con una enseñanza adaptada, ¡pum!, la curva de rendimiento se transforma, se desplaza masivamente hacia la derecha, hacia la excelencia. La implicación de esto es potentísima. El objetivo de la educación ya no es seleccionar a una élite y dejar al resto por el camino. El objetivo pasa a ser desarrollar el potencial de la inmensa mayoría.
La excelencia se convierte en una meta realista y alcanzable para casi todo el mundo. Y que nadie piense que esto es solo una teoría bonita. Se apoya en modelos sólidos. Expertos como Carroll, Bloom o Cronbach llegaron por caminos distintos a una conclusión parecida. El éxito académico no es una lotería. Depende de cosas que podemos controlar, como darle a cada estudiante el tiempo que realmente necesita, o encontrar el método de enseñanza que mejor encaja con su forma de ser. Y todo esto nos lleva a conectar con un concepto social mucho más amplio y fundamental, la equidad educativa. La idea de justicia en educación ha ido evolucionando, claro. Primero luchamos por la igualdad de acceso, que todo el mundo pueda ir a la escuela. Luego, por la igualdad de tratamiento, que todos los centros tengan los mismos recursos. Incluso se intentó buscar una igualdad de resultados, pero eso es muy complicado y hasta injusto. El verdadero salto cualitativo es el cuarto paso, entender la igualdad como equidad. Y esta imagen lo resume a la perfección. La igualdad puede parecer justa, pero muchas veces lo que hace es mantener las desventajas iniciales. En cambio, la equidad es la justicia de verdad. No se trata de darles a todos el mismo taburete, sino de darle a cada uno el taburete que necesita para poder ver el partido en las mismas condiciones. Y todo este camino desemboca en un concepto que es precioso, la educación inclusiva. En este modelo, la diferencia deja de ser un problema que hay que gestionar y se convierte en lo más valioso que tiene el aula. Se trata de una escuela que no solo acepta a todo el mundo, sino que se transforma y se enriquece gracias a la diversidad de cada una de las personas que la forman. Y para terminar, vamos a dejar una reflexión en el aire. Si la ciencia y la experiencia nos demuestran que es posible cambiar los resultados y llevar a la gran mayoría del alumnado a la excelencia, la pregunta que nos queda por responder es ¿qué barreras, ya sean organizativas, políticas o simplemente mentales, nos están impidiendo hacerlo realidad?